Claro, el estancamiento de libertad financiera en sí tenía que ver mucho con mis heridas de la infancia, ¿no? Que tenía que ver mucho con abuso prácticamente de, pues, hombres, ¿no? En ese momento y yo prácticamente era una niña y eso. De tu camino, que justamente lo mencionaste ahora, que es de mujer rota a mujer sagrada. Las cosas no siempre pasan como uno quiere, pues sí, tuve que experimentar la traición, ¿no? La infidelidad y pues aceptar eso, ¿no? Que a veces tú tienes creencias de que los matrimonios son para siempre. Fue una situación de volver a recordar pues todos los abusos que tuve en esa infancia, el abandono de mis, entre comillas, el abandono de mis padres, ¿no? El rechazo de mi padre que me dio la vida prácticamente. Y luego tener que buscarte la vida desde pequeña, ¿no? O sea, desde la infancia aprender a trabajar, sobrevivir, cuidar de tus hermanos, ayudar a tu madre, y te volviste como esa persona, mujer protectora, donde tenías que proteger a tus hermanos. Eso jamás en la vida en mi familia no reconocía ni la sexualidad, ni tu atractivo, ni tu feminidad. Era trabajo, casa, comida, pañales. Eso era la mujer, ¿no? ¿Por qué me fui de mi casa huyendo a los 18 años, no? Empezar a sentirte bonita, capaz, y el hecho de solamente de ser feliz, ¿no? O sea, contigo misma y el hecho de que perdones y aceptes la situación que estás viviendo, pues te aceptas a ti misma. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de YouTube. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Katy Tana, una alumna de Mujer Gaia, que ha tenido un proceso impresionante. Voy a hacerte un resumen de las cosas que han pasado durante la entrevista porque literalmente acabamos de terminar. Katy venía de ser una mujer totalmente rota en todos los aspectos de su vida, tanto en aspectos económicos, en su relación de pareja, en la relación con sus hijos, en la relación consigo misma, con su familia, con todo. Hoy en día tiene una relación súper bonita con su familia. Ha logrado rehacer una nueva relación de pareja donde ahora la tratan como la mujer hermosa y magnética que sí se ha convertido. No solo eso, sino que ha tenido también un gran cambio físico, porque al final cuando nosotras mejoramos por dentro, inevitablemente se nota por fuera. La Katy que van a conocer ahora no es ni de cerca la Katy que conocí hace un tiempo atrás, cuando realmente era otra persona, otra mujer completamente distinta. Es un honor poder acompañarla, que conozcan su historia, y si tú eres una mujer que ha pasado por situaciones complicadas en la vida y que todavía no se termina de creer que tiene algo para aportar al mundo, te invito a que te inspires con esta entrevista, Katy, porque Katy pasó por de todo y más. Y hoy en día es una mujer que sigue adelante, está creando su propio emprendimiento, está en una nueva relación de pareja, tiene una gran relación con sus hijos y sobre todo ella es una mujer completamente magnética, conectada con su energía femenina, habiendo venido de todo lo contrario. Que disfrutes este espacio, esta entrevista, y en la descripción te voy a dejar también unas invitaciones y unos regalos súper especiales. Ahí nos vemos. Bienvenidas a este espacio de esta entrevista con otra de las mujeres Gaia. Ella es una mujer espectacular. También la conozco ya hace varios añitos. Hemos tenido otros procesos. Se llama Katy, Katy Tana. Hoy nos va a contar su historia porque eh, es muy potente. Más que salga de mi boca, yo le voy a ir haciendo preguntas, pero solo para adelantarles de toda mujer que haya tenido una vida complicada, que sea mamá, que haya pasado o esté pasando por alguna situación de separación, que haya tenido un cambio físico, un cambio mental, un cambio espiritual, un ir hacia donde una quiere, un salir adelante y siempre poder caminar hacia donde una quiere ir. Siento que Katy es el ejemplo de todo eso y me honra también que esté aquí, que nos vaya a compartir su luz y todo el camino que actualmente está recorriendo.
Así que sin más, Katy, quiero pasarte la palabra para que te presentes con nosotras y también nos cuentes actualmente qué estás haciendo. Bueno, como ya me había presentado, muchísimas gracias por la presentación. Pues sí, mi nombre es Katy y pues sí, el haber estado en el programa contigo ya hace un par de años, es verdad, porque todo tiene que ser una evolución. Ujú, Y al principio, pero para mí yo llegué como totalmente en desconexión, que es lo que yo no sabía, con un poco solamente con el dolor, ¿no? O sea, sin saber lo que me sucedía y tampoco tenía como ese por qué o para qué lo hacía, ¿no? Pero era como una especie de llamada energéticamente como de mujer a mujer y ujú, era poder aprender todas las cosas que en ese momento la vida se presentaba para darme, ¿no? Y luego lo tenía que tomar pues como una especie de aprendizaje y ya poniéndolo en práctica en el día a día, en la vida, entonces fue como una preparación de la vida para poder pasar pues eso, total, de una persona donde estaba totalmente confundida a tener claridad de la situación. Entonces ahí empecé a tener la lucidez, como se dice, la luz, me y encanta. poder identificar las cosas que me pasaban a lo desconocido, ¿no? Empezar a identificar todo lo que me sucedía y empecé como a trabajar bastante con mi energía como mujer, entonces fue como yo estuve en ello. Y luego ahora hoy en día, después de varios años de haber estado en academia, en los cursos, en retiros que hemos tenido que trabajar, pues y las mentorías y las reuniones, pues prácticamente hoy día también me gusta hacer lo que tú hiciste en su momento, como querer compartir el mensaje del despertar y poder llegar a más mujeres, en este caso, pues, que estén pasando la misma situación que yo, ¿no? Que era el paso este de, primero, reconocerme a mí como mujer, que era, que era la identidad que no sabía que existía, y luego empecé a tener mucho amor por mí misma, a reconocer mi cuerpo y luego conectar conmigo misma. Y a raíz de eso empecé a ver cambios en mi familia y luego ya empezó como a darme cuenta de las cosas que realmente me sucedían, que tenía que aprender a poner límites y al hacerlo, pues se despertó la parte pues, como decir que todavía me cuesta un poquito, que es la separación, ¿no? La separación, divorcio, Ujú, pero me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera, pero como las cosas no siempre pasan como uno quiere, pues sí, tuve que experimentar la traición, ¿no? La infidelidad y pues aceptar eso, ¿no? Que a veces tú tienes creencias de que los matrimonios son para siempre, te casas hasta, te haces unas ideas ujú, que quieres terminar pues con esa persona hasta que la muerte te separe, ¿no? Entonces, y tener pues una familia pues ideal, ¿no? Entonces, claro, era como eso, pero claro. claro, eso era lo que yo buscaba, pero mi pareja en ese momento pues no era lo que él realmente quería compartir conmigo, ¿no? Pero poco a poco esto me hizo darme cuenta y gracias a Dios que dije yo ya tenía la herramienta y obvio que tenía que trabajar y mucho. Entonces, hoy en día es pues eso, aprender a compartir a la mujer desde su reconocimiento, desde, como decir, como yo llegué como una mujer rota o una persona que estaba dividida en sí, y ahora es como unificarlo todo, ¿no? Unificar estas cosas, ¿no? Y sigo aprendiendo, sigo en la academia y la verdad que todavía me queda bastante recorrido porque sé que toda la vida es bastante larga y espero que sea larga todavía. Me Hay encanta. más oportunidades porque pues volverte a enamorar otra vez, educar a tus hijos, que bueno, que era un caos, pero luego es enseñarles a tus hijos y a tus hijas pues que tampoco pasa nada y que ellas también puedan tener esa libertad de poder tener parejas Ujú, desde el amor, desde que ellas mismas se reconozcan y también tengo un hijo varón y también él aprenda también a conectar con él mismo, ¿no? Y eso me pareció maravilloso al tener tu acompañamiento y el de la academia. me encanta, Katy. Dijiste muchas cosas muy potentes y vamos a ir como entrando desde el principio hasta el progreso porque en tu historia pasaron muchas cosas.
nosotras nos conocemos desde antes que yo sacara a la luz y existiera Mujer Gaia, ya hacía acompañamientos para mujeres, ya hacía retiros para mujeres, pero todavía no existía Mujer Gaia, sino que existía más como procesos de mentorías y acompañamientos y ya desde ahí venía acompañándote. Por eso conozco bastante tu proceso y toda tu historia y lo que se fue desarrollando. Y me encanta porque sé que estás en proceso de sacar tu propio acompañamiento, programa y demás. Sé que en algún momento me dijiste este nombre, que no sé si seguirá siendo así, pero a mí me encanta y siento que resuena mucho con lo que vamos a contar hoy de tu camino, que justamente lo mencionaste ahora, que es de mujer rota a mujer sagrada. Ah, sí. Y me encanta este nombre, me encanta esta frase porque siento que representa efectivamente el proceso el que viviste, Ujú. que no es algo fácil No. y al mismo tiempo es algo que libera y te hace reencontrarte con el poder de una misma, ¿no? Todas nos queremos empoderar, pero estamos dispuestas a pasar por los altibajos que requiere ese proceso de empoderamiento. Y ahí primeramente me gustaría ir como un poquito al origen, sin, porque sé que tu historia es como un montón de cosas, pero sé que mm, todos estos procesos que tuviste en tu vida también han comenzado desde tu historia de niña. Entonces, me gustaría que cuentes como los puntos de inflexión que tuviste siendo Ujú. niña y cómo eso se trasladó a la familia que luego creaste y a la Katy que luego creaste y que un día dijiste, esto tiene que cambiar. Pero ¿cuáles fueron las cosas que fueron marcándote en tu infancia? Porque siento que esto puede verse reflejadas personas que nos estén escuchando, de Ujú. decir, wow, yo también pasé por una infancia así o por situaciones así. Entonces, me gustaría que compartas qué te marcó de tu infancia que luego creaste a la Katy que hubo que desarmar para construir una nueva. Bueno, esa es una pregunta que, bueno, una pregunta bastante profunda porque es encontrarte con esa etapa de tu vida nuevamente a los 40 años, porque ahora mismo tengo ya 43, pero cuando yo inicié a conocerte a ti, investigar lo que hacías y eso, y para poder llamar la atención, pues en esa época tenía 40 años. Entonces, al tener 40 años y ya tienes una vida hecha, se supone, entre comillas, con tu pareja, tus hijos, un negocio en familia y queriendo emprender y salir adelante, pues el hecho de que no podía salir el negocio adelante era una forma de como que estaba buscando esa parte. Digo, ¿cómo hago yo para poder generar más dinero? ¿Cómo podemos seguir avanzando? ¿No? Entonces, claro, el estancamiento de libertad financiera en sí tenía que ver mucho con mis heridas de la infancia, ¿no? Que tenía que ver mucho con abusos sexuales prácticamente de, pues, hombres, ¿no? En ese momento y yo prácticamente era una niña y eso fue lo que cuando hicimos todo lo que estábamos haciendo salió, ¿no? A la luz, y lo reflejé tanto que era, de verdad que era como desgarrador, ¿no? Porque tú lo olvidas, se supone que lo perdonas, porque yo también vengo así siendo cristiana evangélica Ujú, y te enseñan el perdón, y yo pensaba que lo había perdonado, ¿no? ujú, Pero en el transcurso de la vida, pues no te das cuenta de que te está afectando, ¿no? Entonces, claro, fue una situación de volver a recordar pues todos los abusos que tuve en esa infancia, el abandono de mis, entre comillas, el abandono de mis padres, ¿no? El rechazo de mi padre que me dio la vida prácticamente. Y luego tener que buscarte la vida desde pequeña, ¿no? O sea, desde la infancia aprender a trabajar, sobrevivir, cuidar de tus hermanos, ayudar a tu madre, y te volviste como esa persona, mujer protectora, donde tenías que proteger a tus hermanos. Veía, mi madre lastimosamente también tenía pues patrones, que en ese ujú. momento yo lo fui descubriendo, que ella también tenía abusos sexuales por su pareja, maltratos, violencia, entonces era la única forma también que ella pues vivía, ¿no? El día a día era eso.
entonces la escasez económica, entonces uno siempre busca una mejor forma de poder vivir y decir, yo no quiero esta situación. Y te empiezas a ir, ¿no? Yo me salí de casa como a los 18, que yo era que pensaba que saliendo de mi casa a los 18 años, ya Iba a siendo mayor, solucionar todo. ya se me iba a arreglar la vida. Y pues conocí pues a mi pareja en ese momento y pues fui repitiendo los mismos patrones, aceptación de violencias, a lo mejor no me golpeaba, pero había otra forma de tratos, ¿no? Entonces yo lo veía normal, o sea, yo lo normalizaba, ¿no? Entonces el hecho de que también no poder poner límites por no perder a esa pareja o porque ya te ves siendo mamá y tienes tus bebés y te sientes que no eres independiente porque pues empiezas como a quererte, te vas limitando poco a poco y como que te vas apagando. Entonces es la rutina, todo es normal y todo tenía que conllevar pues que todo el tiempo estaba aceptando el modo de, entre comillas, yo decía que es amor, ¿no? El Ujú, hecho de que yo también protegía a mi madre, porque al ver a mi madre también, era proteger demasiado, ¿no? Tanto a mis hermanos como a mi madre y muchas veces tratar de resolver la situación de mis padres, ¿no? Pero todo era en base a violencia. Entonces yo mis límites o los ponía en forma de violencia o cuando la gente me ponía límites o la pareja, pues también era violento, ¿no? Entonces todo era violento. Entonces, violento no solamente es que alguien te venga y te pegue, ¿no? Ahí, esto fue como una cosa que yo lo fui descubriendo más adelante, pasando entre un año más o menos. Me di cuenta que la violencia es cuando te imponen cosas que no quieres, pero igual lo aceptas. claro, sí. Te dicen que, pues, que no tiene para poder sostenerte Mm, y tú dices, ya, pero es que tenemos 2, 3 hijos y te conformas, ¿no? Y luego empiezas a buscar trabajo por tu cuenta, te esfuerzas demasiado y mm, buscas soluciones todo el rato y al final terminas solucionándole la vida también a tu pareja. Entonces, esas cosas vale, no lo veía como forma violenta, ¿no? Sino que era como, bueno, es algo normal, porque a la larga yo soy su pareja y hasta la muerte, que ya cuando nos casamos, claro, pues, hay que hacer, ¿no? Y wow, entonces poco a poco fui indagando también, preguntando a mi madre cuáles eran sus porqués, eran las tareas que íbamos haciendo, ¿no? Indagando y eso, y claro, mi padre ya había fallecido, no le podía preguntar las cosas, sin embargo, teníamos formas como conectar con nosotros mismos desde el punto de averiguar, ¿no? Qué es lo que ellos pasaban. ujú, Pero a veces es imposible llegar a una persona que ya está muerta para que te cuente su vida. Pero te das cuenta en la forma como te trataron, ¿no? Y luego, pues al tener tus compañeras en la academia, mientras cada una se iba abriendo, era como, wow, de verdad la gente pasa también estas cosas y era como te despertabas y dices, qué raro, o sea, no es normal, sí es normal, te vas haciendo preguntas como ahí, indagando tus heridas y de pronto la una abría su caja de Pandora, como digo yo, y sacaban esa perlita que decimos, a ver, que yo también no he dejado de ser cristiana por tener este trabajo contigo, ¿no? O sea, espiritualmente. Y yo lo iba canalizando con el evangelio también, porque hay una frase que me gustaba mucho y era que decía, nosotros tenemos perlas y las perlas no hay que darlas ni a los cerdos, ¿no? Y ujú. claro, yo daba todas. Yo las daba en abundancia. Entregabas todo, claro. Me entregaba en todo, en piel, mente, alma, lo que haga falta con tal de sostener mi matrimonio, mi familia y todo, ¿no? Entonces, todo Claro. era como desde la sumisión, ¿no? Sí, 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 sí. Era prácticamente desde la sumisión. Entonces, cuando enterarte que eres sumisa, y era como, no, no, o sea, ¿cómo puede ser eso? Súper. Que tu problemas que estás desarrollando a los 40 años y que no avanzas es porque tenías problemas desde la infancia y que tenías que sanar las heridas con tus padres y sacar más cosas, porque luego van saliendo más cosas. Que tus enfermedades se basan a ese tipo que vas, pues yo no sabía que el hecho de tener asma, sobrepeso,
las inflamaciones que yo desarrollaba era porque generaba tanto cortisol o sea, desde que era Eso me pequeña, desde pasaba. que era un bebé, o sea, desde el vientre de mi madre, Sí, en la forma que hasta mi madre me gestó, me tuvo en su vientre, las formas como, o sea, o sea, era como ver una historia de total, total. 40 años y todo eso era como yo nací enferma, que era asmática crónica. Ahora, yo ya no me considero una asmática, una mujer con una enfermedad crónica, sino que ya sé respirar también, porque me cuesta todavía, pero lo sigo practicando, porque todo la base es en practicarlo, ¿no? O sea, entonces a veces piensas de que si cuando te encuentras una herida o te abres eso, a veces es como, hay que tener valentía, ¿no? Es que al principio es desconocido, pero luego poco a poco lo vas entendiendo. Y cosas como tan sencillas, ¿no? Yo decía, ay, no, aquí me van a hacer algo al principio, pero luego era, no, te tienes que mirar al espejo, ¿no? Que tienes que descubrir tus cosas, ¿no? Que dite, abrázate, quiérete, haz esto. Y claro, eso jamás en la vida en mi familia no reconocía ni la sexualidad, ni tu atractivo, ni tu feminidad. Era trabajo, casa, comida, pañales. Eso era la mujer, ¿no? Sí, claro, porque tuviste que pasar por un proceso de descubrir qué es ser mujer y me acuerdo que al principio de todo, cuando empezamos simplemente con sesiones individuales, em, me habías dicho que tenías un conflicto con los hombres y con las mujeres. Oh, sí, claro. Con los Oh, hombres por la sensación de la sumisión constante y lo que representaba como el abandono de tu padre, y con las mujeres también por las sensaciones de la otra, las infidelidades, esto y demás. Entonces fue sí, como ver todo, todo, todo lo que había ahí. Encima ser la hermana mayor, tener que cuidar a tus hijos, más tus hermanos, más lo que implicaba la infancia que pasaste y después, claro, un poco huiste de tu casa y lo primero que hiciste fue, bueno, ahora me tengo que casar. Hasta que después Katy empezó a cuestionarse de, pero quiero vivir la mujer que estoy descubriendo que soy, quiero seguir manteniendo esta relación, esta vida. Y bueno, y eso explotó y pasaron un montón de cosas. sí, muchísimas cosas, porque es otra cosa, como tú me lo dices, pues el estar enojada con los hombres y con las mujeres, pues sí, una porque te abusaban de miles maneras y te rechazaban y te abandonaban. Y Mm, luego estaba la parte de las mujeres porque, pues en ese momento, pues mi madre también no sabía cómo llevar la situación y el hecho de que no me defendiera, entre comillas, ¿no? claro, Hoy en día entiendo que mi madre no fue por no haber hecho nada, no era una persona malvada. No entendí yo eso, entonces pude trascender el perdón así. Realmente el perdón es aprender a entender, comprender el porqué y irlo desmenuzando. Entonces eso a veces, al principio tú llegas y te salen esas cosas y eso es lo que te da como pánico y te da terror y no sabes que odias a tu mamá inconscientemente la estabas odiando, ¿no? Entonces eso era eso es como fuerte. no poder, pero yo en el proceso de mi vida más adelante, claro, ¿por qué me fui de mi casa huyendo a los 18 años, ¿no? Claro, Pero yo no decía, pero yo, claro, no pensaba que estaba huyendo. exactamente. Yo pensaba que pues puedo hacer mi vida Era y tu momento. liberarme de toda esa vida que había creado mi mamá y que ya no me Totalmente. gustaba todo eso. Pero era haberme huido para poder rechazar a mi madre y también porque la odiaba y porque estaba muy enojada con ella. Entonces, en el proceso, pues después de 20, 30 años te das cuenta de que sí, andaba resentida con tu mamá, andaba resentida con tu papá, la odiabas. Eh, claro, o sea, cuando tú vas y abres la cajita de Pandora, tú dices, ay, yo es que esto deseaba a mi mamá, incluso deseaba de niña que ojalá le pasara algo, ojalá se callara, ojalá se muriera, ¿no? Mm, Y eso te hace sentir culpable de alguna manera porque dices, yo soy una persona buena y no sería incapaz de desear eso y no puedes sentir los sentimientos negativos, malos, eso es malo, eso es pecado, eso es del demonio, te va a castigar Dios.
O la otra típico que la sociedad te dice, pues tienes que respetar a tus padres, tienes que hacer lo que ellos dicen. Entonces, claro, entonces no entiendes mucho y poco a poco pues fui desatando eso y obvio, eso me causaba irritabilidad a los hombres en general, pedir ayuda, buscar ayuda, querer ayudar a la gente desde, o sea, sinceramente, ¿no? Ujú. Entonces a veces ayudaba así, pero con muchísima reserva y con muchísimo miedo. Entonces siempre estaba como a la defensiva. Entonces cuando ya empecé a tener mis hijas y mi hijo, yo jamás, nunca pude dejar a mis hijos porque no me confiaba de nada ni de nadie. ¿No? Por la historia que tuviste. Sí, pero no lo asociaba a esas cosas, simplemente era que no confiaba en nadie, no confiaba en nada ni en nadie porque y eso me causaba mucho ir sola por la vida, pues es más Mm, difícil, mm, es mucho más difícil. Y pedir ayuda también a tu pareja, si lo pides, pues lo mismo no le exiges o no lo hablas, no comunicas, no sabes cómo pedir ayuda. Ah, totalmente, entonces, ese ha sido uno de los puntos más fuertes, sí. total. Es que es Ah, real, o sea, en la primera vez que llegaste era como no saber expresar ni siquiera lo que te estaba pasando y sentir como claro, yo veía por ahí una sensación de hay una Katy que está encerrada dentro de su propia cárcel y esa no está saliendo porque si sale todo se vuelve un caos. Hasta que logramos sacarla, ahora en Mujer Gaia diste un gran salto porque al final el hecho de invitarte a conectar con tu energía femenina es terminar de transitar lo que quedaba con tu madre. Si sí, nosotras realmente no estamos en un vínculo sano con nuestra madre, no podemos terminar de tener un vínculo sano con nuestra energía femenina. Y si no estamos en un vínculo sano con nuestro padre, no podemos terminar de tener un vínculo sano con nuestra energía masculina. Entonces, el darte ese proceso es lo que hoy te permite decir, bueno, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Me quiero dedicar a acompañar a otras mujeres. Pero para eso, obviamente, tenemos que aprender quiénes somos nosotras siendo esa mujer, cómo habita la divinidad en nosotras, si hay algo que queda por liberar de esos maestros de mamá y papá, y también obviamente adquirir las herramientas y todo lo que es necesario para contribuir a esas mujeres. Y siento que en eso has hecho un gran proceso. ¿Por qué? Y acá me adelanto un poco en tu historia. Y es en todo esto que sucedió, siento, y si no me lo transformás, siento que Katy se dio cuenta, más allá de que haya habido una infidelidad de parte de tu expareja, creo que fue el impulso para darte cuenta que eso, en cierto punto, ya representaba a una Katy anterior y sí. dio el impulso a ambos a dar lugar a que ocurra la separación. Y después de todo eso, siento que igual te estás volviendo a descubrir como mujer porque sé que ahora estás en una nueva relación, que el vínculo con este hombre también está siendo distinto a los vínculos que creías que podían ser posibles para ti, que es Sí, una persona que te está tratando desde otro lugar y también que incluso tu forma de comunicarte con tus hijos es otra, que tus hijos son súper comprensivos, además de que ya están más grandes, y que no solo eso, sino que ahora con todo esto has tenido también un gran cambio físico porque es que literalmente la imagen de la Katy que eras a la imagen, solamente hablando de lo físico, más allá de lo interno, que es lo más importante, es brutal. O sí. sea, cómo se te ve la cara, cómo estás físicamente. O sea, sos otra mujer y hay algo muy importante que antes tocaste que me parece que es un tema a veces medio tabú entre las mujeres y es que hoy en día nunca es tarde para descubrir el potencial sexual en un sentido de vitalidad, de energía, de placer, de disfrute que una puede conectar primero consigo misma para luego poder trasladarlo y poder compartirlo con otra persona. Entonces, me gustaría que compartas dentro de esta historia
¿Cómo fue ese proceso que sé que fue duro y sé que todavía quedarán cositas de esa separación? ¿Por qué te permitiste conocer a otras personas? ¿Y cómo es la Katy hoy en día que está conectada con su energía femenina, con su energía sexual y que realmente se atreve cada vez más a brillar más, a estar más radiante y compartir su mensaje al mundo? A mí se me pone la piel de de gallina, como Ay, digo ay. yo, porque cada vez que indagas en esas cosas, antes era puro caos, ¿no? Y lo que yo decía, las perlitas que siempre pensamos que son cosas siempre buenas y bonitas, Ujú, también las perlitas que yo recibía de todas mis vivencias con todo lo que iba descubriendo, todo mi dolor, también eran perlas. Y la ujú, cuestión era cómo las podía yo desarmar para encontrar más el fondo de eso, de lo cual eso me hizo brillar aún más, porque me trajo mucha paz, mucha calma y aprender a solucionar las cosas desde el amor, desde la calma, desde mi seguridad. Y claro, eso me conllevaba que si ya me empezaba a reconocer, a aceptarme, el revivir esa parte de la ilusión, de la pasión, el deseo, que es nuestra energía sexual, ¿no? Que yo antes yo lo veía de otra manera. Pero luego cuando dije, pues sí tiene que ver con eso, ¿no? Y empezar a sentirte bonita, capaz, y el hecho de solamente de ser feliz, ¿no? O sea, contigo misma y el hecho de que perdones y aceptes la situación que estás viviendo, pues te aceptas a ti misma. ujú. Y eso me ayudó pues a poder ayudar a mi madre, a mi hermana y ahora que justamente ayer estaba hablando con mis hijos hasta las 5 de la mañana, hablar de sus parejas y ver a mi hijo también que empiece a darse cuenta, ¿no? Lo que es realmente la espiritualidad en sí, lo que es la energía en sí, pues haberles transmitido eso pues ahora yo me doy cuenta y digo, es que si todavía no me he lanzado el programa, he ayudado, he tocado a tal persona, tal persona, tal persona, y era como, wow, o sea, ¿por qué? Porque te ven diferente, ¿no? Te ven diferente, te ven feliz, como tú me dices, ¿no? Pero que yo también me veo, o sea, ya antes cuando la gente me decía algo bonito o hermoso, yo hasta en eso yo era como, ni eso me lo merezco, ¿no? O sea, lo rechazaba totalmente. Y hoy en día, pues lo agradezco que la gente digo gracias y me siento bonita, me siento bien, me siento con esa alegría, me siento mimada porque ya sé cómo hacerlo conmigo misma. Pero también sé que cuando lo dejo de hacer, ahí me salen las cositas que hay que trabajar. Entonces no, no es como que ya acabó y ya está, hay muchas más cosas que van saliendo o hay gente entender pues cómo o sea, cómo es la energía, ¿no? De las personas, cómo nos relacionamos. Entonces, al día de hoy, al poder haber hecho esto, pues entendí al padre de mis hijos y acepté que pues él tomó esa decisión de hacer las cosas de esa manera porque también, tanto como yo, él también tiene su historia, todos tenemos una Totalmente. historia Sí. y abrazarlo porque a la larga, o sea, no voy y lo abrazo directamente porque sé que todavía él no está en ese plan como yo que me he puesto a hacer este tipo de cosas, Ujú. pero es abrazar su existencia, ¿no? Su energía y agradecerle y hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, antes de ayer fue que él vino y habló conmigo desde una paz, desde una tranquilidad, y es como que yo también me sentí tranquila, ya no me siento a la defensiva, al modo de agredirlo, ¿no? Bonito. Para esto también yo ya tengo también mi pareja, que ahora también la estoy mirando, y también tiene su historia. Total, claro. Entonces, cuando tú te trabajas a ti, pues también, o sea, no, ya no ves que la gente tiene que ser perfecta, ni tampoco tienes que ir huyendo, ni tampoco te quedas, o sea, te quedas ahí porque ya te sabes resolver tú tus cosas y sabes lo que te está reflejando cada persona y ya no las juzgas, ni las condenas, ni las exiges tanto, pero por lo menos tú ya sabes si les das como, si yo le estoy dando tips a mis amigas, a mi compañía, sin que ellas se den cuenta que estoy dando tips, pues le vas compartiendo todo. Entonces, esa es una forma de abrirte y compartir y Total. hacerlo y ponerle todo ese amor, ¿no? Todo ese amor y porque
sientes eso, porque tú eres amor. Entonces, esa persona se siente atraída y muchas veces me lo dice, es que no sé qué es lo que tienes. Y le digo, pues amor, porque eso es lo que Dios me brinda a mí misma. Claro, es que a eso me refiero cuando una dice yo quiero ser una mujer magnética. Sí, pero para ser una mujer magnética hay que pasar el proceso Sí, y en el momento en el que las personas te empiezan a decir este tipo de cuestiones como, ay, me encanta tu vibra, qué bonita que estás, ay, me ayudó un montón lo que me dijiste y sentís como que les interesa escucharte. Y les mm, interesa ver qué es lo que estás haciendo, porque hay algo que no logran entender, pero dicen, esta persona me atrae. Y más cuando hay personas que vieron realmente como tu cambio, tu transformación. sí, Y yo te lo digo que se te nota un montón, o sea, físicamente, muchas gracias. de cuando hablas, cuando transmitís, sos otra mujer y ahora que te estaba Mm, haciendo contenido nuevo, porque sé que tocas también cosas de la nutrición, porque es el proceso el cambio físico, que a mí me pareció súper impactante la imagen que subiste de, no sé de sí, cuál era la foto, pero literal son dos mujeres distintas. O sea, esa sí, no es la misma persona. Y digo, wow, pero todo lo que Katy ha logrado, que me parece impresionante y siento que hay un montón de mujeres que necesitan tu ayuda y que tienen una historia similar a la que tuviste y que realmente les mm, vendría muy bien dar un paso como el que vos diste. Entonces ahí yo te pregunto y es, más allá de que tenías muchas cosas en contra como el tiempo, tu economía, tus propias creencias, tus propios miedos, ¿qué es lo que igual hizo que siempre tomes la decisión de invertir en ti, de avanzar, de decir no la tengo fácil, pero sé que tengo que hacer algo por mí? ¿Qué es lo que te movía internamente a siempre elegir, seguir avanzando, seguir apostando a ti? ¿Qué es eso que te movía y te mueve? Em, algo que fue una pregunta que tú me hiciste en un debido momento, porque tus preguntas a veces son muy potentes y poderosas, porque le llegas ahí y fue, me dice, ¿qué es lo que te hizo sentir bonito durante toda tu vida? ¿No? Algo que hayas hecho bonito en tu vida. Y ahí fue donde yo me identifiqué y fue como, wow, en los partos, cuando nacieron mis hijos. Esos fueron los momentos más bonitos de mi vida y claro, cuando me lo preguntaste, eso fue mi etapa más hermosa y ahí aprendí pues que lo relacioné, lo de andar ahí como dispersa en mi mundo, mi única ilusión, pasión, devoción como madre, eso fue como el plus del cambio de toda mi vida. Entonces llegó un tiempo donde mis hijos tenían pues el cambio de la adolescencia y mi amor por mis hijos siempre ha sido como lo más grande que he podido tener, lo más leal, lo más sagrado. Por eso lo digo que es de mujer rota a mujer sagrada, porque ellos siempre me han sido mi inspiración, ellos siempre han sido mis porqués y para qué, ¿no? Pero sin darme cuenta, el hecho de amarlos tanto, no me había dado cuenta de que el hecho de valorarme, que yo he sido ese canal por donde ellos vinieron a este mundo, y hablábamos del útero, que hablamos siempre en la academia, las sanaciones llegan ahí, ¿no? Que es un portal aquí. Ujú, Y darte cuenta que eres una mujer donde has traído vida, donde luego logras hacer muchas cosas y que tu cuerpo es maravilloso, ¿no? Y ujú, decir, wow, reconocer ese potencial y ese poder que tienes desde ahí, desde ese punto, pues ver que lo que tú quieres es lo mejor para tus hijos. ujú, Pero al querer hacer tanto por tus hijos, llegó un punto donde mis hijos estaban como confundidos igual que yo ya no sabía qué hacer. Entonces fue como, ¿qué más hago para poder ayudar a mis hijos, no? Porque está en una etapa muy difícil y la adolescencia es muy complicada y nadie te da como un libreto ahí para decirte cómo tienes que hacerlo, ¿no? Ser mamá tiene que surgir las ideas por haber y no haber. Y fue en ese momento donde yo me pregunté qué más puedo hacer por mis hijos y claro, ¿qué más puedo hacer por mis hijos? Y fue algo que yo aprendí también en la academia, es que si tus hijos te ven feliz a ti, ellos son felices, ¿no?
Entonces, el mayor dolor de un hijo es ver a tu madre que no es ella, Que no, que está siempre está fuerte ahí, ¿no? Entonces, era como difícil. Y claro, yo decía, eh, ¿cómo puede ser eso? Que yo pueda reconocerme a mí misma para poder dar ayuda. Entonces, ahí en ese momento fue que yo dije, no tenía las herramientas. Y fue como yo llegué allí a la academia, ¿no? Contigo en los retiros y ahí aprendí a abrirme más conmigo misma y hasta que por fin pude yo tener la oportunidad de saber cómo conocerme a mí misma. Y eso fue lo que me hizo reconocerme a mí misma como madre, como hija, como mujer, como esposa, como maestra. O sea, al final luego empecé a darme cuenta que tenía o sea, aparte de que tenía yo disque patrones, pues eso me hacía bastante feliz. Uy. Entonces, fueron como esas pelitas que digo yo, ¿no? Que te van abriendo el camino, que te van abriendo las salidas, las entradas y vas tocando más a fondo todas las, las cosas que hay en el día a día, ¿no? Entonces fue como yo me pude identificarme a mí misma desde ese punto. Y así fue como yo empecé y abrí todas las heridas porque quería ayudar a mis hijos. Y es así como yo me reconocí a mí misma. y efectivamente los ayudaste y ahora dijiste, bueno, ya mis hijos están encaminados, mi vida continúa y ahí Sí, seguro que surgió luego el, bueno, y ahora quiero ayudar a más personas. sí, eso fue lo que me hizo se me hizo mucho más sencillo, pero primero todo lo tuve que hacer, trabajo en casa, trabajo con mi familia, el 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 hecho de pedir ayuda, porque pasas cosas muy difíciles en ese momento. Ujú, Entonces, el pedir ayuda, pues, ayuda, pues, a gestionártelo, ¿no? ujú, Y ya no lo haces desde la ira, desde la desconfianza, desde esa sensación de que desde la frustración, o también aprendí sobre la incertidumbre, que es una gran maestra. Y el hecho de que te quedes sin dinero, que la pareja se fue y que pues el negocio que tenías también ya no es parte de tu vida y tienes que volver a empezar desde cero, entre comillas, ¿no? Yo decía desde cero y yo recuerdo que tú me decías, no, no vas a empezar desde cero, vas a empezar desde tu experiencia. Ah, sí, ¿qué experiencia? Pues a veces negamos tanto ese trabajo que hacemos como madres, como hermanas, como hijas, como si te vas a trabajar de lo que sea, es que tienes muchísimas habilidades y muchísimos talentos. Entonces yo decía, ¿qué cosas puedo yo hacer? ¿No? Grosso, Katy. Qué gran historia. Me gustaría ahí como hacerte una última pregunta que es, ¿qué sentís que tienen que escuchar ahora las personas que están viendo este video? Un mensaje que les quieras dar. Wow, ese es el mensaje es que, de verdad, si estamos buscando esa paz, esa tranquilidad, esa calma, es, llegar al punto donde tú tienes que encontrarte a ti mismo. Mm, Algo que yo siempre he hecho es que aprender a confiar, que es algo que me costaba bastante, confiar ujú, en el proceso, confiar en las cosas que a veces Dios te da como regalos y que a veces nosotros no los tomamos muchas veces. Y eso era una cuestión de que era una forma donde yo empecé a invertir en mí, ¿no? ujú, Porque invertir en uno es una mejor elección que puedes hacer, porque si tú quieres ayudarte a ti misma, pues siempre te va a reflejar que tú quieres lo mejor para los demás. Ese es el punto más, todos trabajamos, todos venimos desde un país tan lejano a otro, emigramos, estudiamos, todo para supuestamente ayudar a nuestros hijos, a nuestra mamá, a nuestro papá, ujú, pero a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? ujú. Entonces es como,
Y eso lo que yo he aprendido es que si tú inviertes en ti, a veces en tu cabeza, que es crear tu desarrollo como sabiduría, ¿no? Y es que hablamos mucho de los ciclos de la mujer, que son muy potentes, y, y la sabiduría es lo más que te puedes, o sea, no importa, es algo que también aprendí en la academia con tu maravilloso esposo, que no importa desde dónde empieces, muchas veces hay que empezar desde la ignorancia. Y a veces que siempre queremos que porque ya tenemos, somos tituladas o que tenemos un estatus o no lo tenga, o no también, porque a veces es que si no soy nada, no soy nadie, o soy tonta, o ya soy mayor, o vengo y llevo fracasando un poco de días, y es que siempre yo fracaso, ¿no? Entonces, incluso desde ese punto hay que hacer la oportunidad de, si hay algo que puedo aprender, siempre es eso, ¿no? Para mí, el llegar a ti ha sido como ser la mujer exploradora. O sea, las mujeres siempre somos exploradoras y yo creo que todo el ser humano es explorador, porque a la larga tú viniste aquí a este mundo a ser un habitante, no perteneces a este mundo, pero puedes vivir en este mundo y todos estamos explorándonos, explorando. Lo que pasa es que lo hacemos sin esa conciencia, ¿no? Sin ese, desde esa gratitud, ¿no? Entonces, darte la oportunidad de que puedes estar explorando y verlo así, ¿no? Yo lo he visto siempre así. O sea, si es que esto me aporta, nunca voy a perder, nunca he perdido. Me llevo muchísimas experiencias, me he mejorado a mí misma, ha mejorado la situación con mis hijos, ha mejorado el poder creer que se puede amar, se puede creer en las personas, el poder confiar en las personas cuando empiezas a confiar en ti misma. Entonces, es una cosa que yo digo, Dios no quiere que nos vaya mal, Total- ni nosotros tampoco. No hay que, Totalmente, sí. yo recuerdo un mensaje que también siempre me lo llevo encima y es que si tú vas a la calle y le dices a la gente, ¿estás dispuesta a perder tu dinero? La gente dice, no, no, yo quiero tener mi dinero. Pero para tener dinero hay que invertirlo en la mente y eso es algo que también me lo llevo siempre en mi cabeza para poder seguir avanzando y no quedarme atrás, porque sí es verdad que tienes que a veces tienes desafíos en la vida y es como que si la vida te propone, dice, ¿estás todavía dispuesta a seguir invirtiendo en ti? Entonces las academias o los métodos de cada vez son más profundos y tienes que Total, invertir más. Entre que más inviertes en otra persona, te vas creciendo, vas evolucionando y 100%. te vas avanzando. Entonces, yo pienso que si tú inviertes en ti es algo fundamental. Y no solamente hay que invertir en dinero, porque mucha gente nos da miedo perder el dinero. Es Ujú. invertir tiempo porque hay que hacerlas, practicar. Ajá. Tienes que darte la tarea de sentarte a estudiar, que yo al principio yo era, no lo digo como mala alumna, pero era una persona que no sabía cómo organizarme los tiempos y Ujú. no sabía cómo dedicar ese tiempo para mí y era como trabajar y al mismo tiempo ponerme los cascos para escuchar las clases Claro, y era como multifacética, hacía una cosa y la otra, pero luego después llega un momento dado donde tú misma dices, mira, me siento más en calma si me siento a escuchar clases y si participo y si estoy aquí, porque te desarrolla ese nivel de integración hacia ti mismo. Entonces, captas más, sientes la energía, pero todo es como por niveles, ¿no? Tenerte mucha paciencia a ti misma, porque yo pienso que también hasta para cuando tengas que ser, si tienes alguna enfermedad o te operan el corazón abierto, como se dice, porque dices, tienes que ser el mejor paciente. ujú, En esos momentos, si te quieres poner bueno, tienes que aprender que te tienes que dejar operar, ¿no? total. De, Paciencia de tenernos paciencia también. y también de la Creo que, paciencia. Ujú. que la energía femenina nos enseña mucho. ¡Ey! No hace falta que estés corriendo. O sea, Sí, te va a ir bien en la vida y podés avanzar caminando. Obviamente que no es para que una se quede quieta, porque quedarse quieta nunca es la solución. Pero tampoco la solución es que te pongas a correr toda tu vida. No es exacto. caminar cuando quieras correr, pero no es que tenés que estar todo el tiempo corriendo. Eso no Sí, termina siendo sano, no estar de acá para allá haciendo mil cosas. Tampoco eso es vida.
y de verdad es impresionante tu evolución, tu Sí, proceso, cómo pasaste de estar en una Katy, pero es que literalmente creo que no se pueden ni imaginar cómo comenzó todo ese proceso. Lo que hoy es Katy construyendo su vida a sí misma, su propia energía femenina, su familia también, su nueva relación, tus próximos emprendimientos. Y lo mejor es que una vez que una arranca, no hay nadie que la pare. La única que se puede parar es una misma. ujú, No hay nada que te pare y siento que por eso también fuiste mejorando cada vez más y sé que vas a seguir avanzando cada vez más. Aunque nuestra mente siempre piense, ¿y ahora qué? Es como avanza y se te va a ir develando el camino. Así que gracias, Katy, por todas estas cosas valiosas. Sé que ha sido de mucho poder el hecho de compartir tu historia y que sea para que sigas brillando, impactando a más personas, llegando cada vez a más, creciendo como mujer en todas las áreas de tu vida. Y se vienen más cosas. Así que gracias, Katy, por compartir. En Instagram te encontramos como @catitana. sí, sí, Perfecto. sí, En completamente. Instagram, @catitana, igual lo dejaré en la descripción. Así que muchas gracias, Katy, y muchas gracias a todas las personas por escucharnos. Tendrán otras sorpresitas e invitaciones también en la descripción del video y nos veremos en un próximo encuentro. Gracias, Katy. A ti, muchísimas Súper gracias. bien. Un besito. Beso. Adiós.